de todo este inflamación neutrofílica en los bronquiolos pequeños, donde hay niveles elevados de citoquinas proinflamatorias, y esto a lo largo se va a traducir en una remodelación tisular alterada, ya con una fibrosis del epitelio respiratorio, lo que se va a traducir en un estrechamiento o una obstrucción completa del lumen de la vía aérea, ¿ya? No, avanza esta cosa. Ahí sí, ahí sí. Hay dos categorías principales, como vemos ahí. Está la bronquiolitis literante constrictiva, que es la más frecuente en pediatría, que en el fondo lo que vemos es fibrosis, en el fondo el lumen se va estrechando con diferentes grados dependiendo de la severidad de la enfermedad. Y tenemos la bronquiolitis literante proliferativa en el fondo, en que hay pólipos de tejido de granulación e inflamación que caen hacia el lumen y que la obstruyen. Ya hay un deterioro de la respuesta inmunitaria del epitelio respiratorio, donde participan muchas citoquinas, quimioquinas y factores profibróticos, y esto se ha visto también en exámenes como en suero, lavado broncoalveolar esputo, donde hay niveles elevados de los neutrófilos. ¿Ya? Acá vemos un esquema en el fondo donde está el adenovirus en un epitelio respiratorio sano, que un epitelio ahí está sanito, hay una agresión inicial por un adenovirus y esto va a alterar en el fondo la estructura del epitelio, ¿ya? Y esto va a producir o va a desencadenar una respuesta inflamatoria agresiva contra la pared del epitelio, donde va a haber liberación de interleuquina y va a haber aumento de la cantidad de neutrófilos, y esto a la larga se va a traducir en una remodelación alterada, ¿ya? No va a haber una remodelación sana, entonces va a haber fibrosis que finalmente va a terminar con una fibrosis constrictiva final. Ya, por lo tanto, es súper importante el concepto de que es una obstrucción fija de la vía aérea, ya no es una obstrucción reversible. Hay una hipótesis del daño epitelial, ya como mucha enfermedad en realidad en respiratorio, es el epitelio el que se ve dañado y hay una respuesta inflamatoria que a la larga se va a traducir en una alteración de la reparación y fibrosis. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como muchas cosas en medicina, dependen del patógeno, de la severidad de la enfermedad inicial y de factores genéticos. Con respecto al patógeno, como dije anteriormente, las infecciones causadas por adenovirus o micoplasma son factores de riesgo en el fondo significativos. O sea, si nosotros tenemos un paciente hospitalizado y que tiene una infección grave por adenovirus, eso ya le da un factor de riesgo. Dentro de los exámenes son bastante inespecíficos, pero se ha visto que la LDH aumentada podría ser un factor predictor, ¿ya? Y la mala respuesta a tratamiento y presencia de derrame pleural en una infección por micoplasma neumonía, que habitualmente es un agente que se comporta en realidad en forma bien benigna, también es un factor de riesgo. Con respecto a los factores genéticos, como dije anteriormente, igual hay una mayor incidencia en distintas poblaciones de América del Sur. La mayoría de los estudios, las publicaciones han sido de argentinos y chilenos. ¿Ah? Hay bastantes publicaciones que uno quiere buscar. Ya en Argentina se ha vinculado con un haplotipo específico, lo que refuerza la hipótesis del factor genético, y la deficiencia de lectina de unión amanosa también está significativamente asociada a la gravedad de la fase aguda de la enfermedad.
Y finalmente, ¿en qué pacientes tienen factores de riesgo desde el punto de vista de la severidad de la enfermedad? El niño, en el fondo, que es sano previo, varón, por ejemplo, y que tiene una hipoxemia persistente, un niño que cae por a ventilación mecánica por una infección por adenovirus, una hospitalización prolongada definida como mayor a un mes, la presencia de neumonía multifocal, hipercapnia o derrame pleural, en el fondo, son factores de riesgo para desarrollar VOPI. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lamentablemente el diagnóstico habitualmente es retrospectivo, ya el niño es un proceso complejo que va a combinar la historia clínica, diferentes exámenes y fundamentalmente la exclusión de otras patologías. Nosotros en respiratorio siempre reforzamos de que un paciente que llega con una enfermedad respiratoria, hospitalizarse, uno debiera buscar siempre causas secundarias en los niños, a diferencia de los adultos. Ya con respecto a la clínica, la bronquiolitis obliterante no presenta síntomas específicos. ¿En quién uno debiera pensar? En el niño sano, en el fondo, que se hospitalizó por una infección, por ejemplo, por adenovirus o micoplasma, un lactante menor de 2 años, que evoluciona con disnea, con taquipnea, con tos persistente, con sibilancia, intolerancia al ejercicio o hipoxemia posterior a la infección. ¿Ya? Y esto es súper importante que los síntomas persisten durante al menos 6 semanas sin que existan periodos libres de enfermedad. Si tenemos un niño que se hospitaliza de nuevo y que en el periodo no tiene periodos libres de enfermedad, eso nosotros debería hacernos sospechar de que puede estar haciendo una bronquiolitis literante. ¿Ya? Y no en el fondo, a veces nosotros vemos que se hospitaliza un paciente, se trata con salbutamol, se trata con corticoide, al mes después se vuelve a hospitalizar, se vuelve a tratar con corticoide y uno no ve una respuesta adecuada y uno si pregunta dirigidamente, el paciente en el fondo mantuvo los síntomas, mantuvo la tos, uno debiera empezar a pensar que ese niño se está portando de una forma distinta a un niño asmático, por ejemplo. En el examen físico, igual que bastante inespecífico, crépito y sibilancia, hiperinsuflación, retracciones intercostales o uso de musculatura accesoria en los niños que ya tienen una enfermedad más establecida. E incluso puede desarrollarse deformidades torácicas como el pectus carinatum. En el fondo hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax debido a la hiperinsuflación persistente que tienen estos pacientes. ¿Ya? Y a la larga compromiso nutricional. Ahora, tenemos la clínica. ¿Qué debiéramos nosotros pensar en hacer? El estudio de función pulmonar para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos espirometría disponible en el hospital, no contamos con oscilometría de impulso, que es lo ideal para estudiar función pulmonar en preescolares. Esperamos tenerla pronto. Ya, la espirometría, ¿cuál es en el fondo el sello que tiene esto? Es documentar la obstrucción crónica y fija de la vía aérea. Ya no hay respuestas broncodilatadores. Ya lo mismo digo, lo mismo repito, no, el paciente sano que se vuelve a hospitalizar y que uno le hace los puffs de salbutamol, que le hace corticoide y que mantiene una respuesta obstructiva, ojo con ese niño. Ya uno que ve en la espirometría uno ve una disminución en el fondo de los volúmenes pulmonares, básicamente del BEF1 y de la relación del índice de tifenó. ¿Ya? Y en la curva flujo-volumen para nosotros nos sirve harto también, que tiene esta forma cóncava de una obstrucción severa, ¿ya? Es una obstrucción fija, que yo le hacemos salbutamol y no tiene ninguna respuesta. Entonces, a nosotros la espirometría es bastante útil para el diagnóstico. La radiografía es inespecífica, básicamente tiene signos de atrapamiento aéreo, pueden haber atelectasia, engrosamiento bronquial, áreas con patrón en panal de abeja y el pulmón hiperlucio. Estos tórax que se ven en lactantes como más grandes, como bien inflados, con estas como infiltrados intersticiales difusos, eso como que uno debiera pensarlo, ¿ya? Pero el diagnóstico lo hace el TAC de tórax de alta resolución, ¿ya? Es la principal modalidad no invasiva para confirmar el diagnóstico y lo que nosotros vemos son los patrones de perfusión en mosaico, atrapamiento aéreo, engrosamiento de la pared bronquial y en los casos más avanzados incluso pueden haber bronquiectasias persistentes o atelectasia. Ya, este es el típico escáner de un niño con bronquiolitis obliterante, que en el fondo se ve este patrón en mosaico, ya, con unas áreas que son más hiperlúcidas y eso es muy característico. Y acá vemos bronquiectasia. Hace poco nos llegó una niña que se hospitalizó con diagnóstico Pero de asma ya, severa. Ha tenido 2 hospitalizaciones acá y la verdad que nosotros también pensamos que era una asmática severa y ayer lo comentábamos en el equipo porque la verdad que ves que ha ido control, está obstruida persistente, muy obstruida. Le dimos pulsos de corticoide más prolongados y no tenía respuesta.
hicimos la espirometría, tenía un patrón como de obstrucción persistente y lamentablemente tiene una bronquiolitis literante. Y es una niña sana que tiene como 8 años y que tuvo una infección con adenovirus que cayó a cánula de alto flujo hace un par de años. No fue un caso muy severo, pero hay que tenerlo en cuenta. Acá lo mismo, un lactante que tiene un adenovirus, que tiene factores de riesgo, ya uno debiera pensar si es hombre, si tiene hipoxemia, un cuadro que sea más severo, un niño que se hospitaliza por un adenovirus, un niño que cae a ventilación mecánica, ojo con ese paciente. La gran mayoría van a tener regresión de los síntomas y se van a mejorar, pero hay un porcentaje que en adenovirus es un 30%, por eso vuelvo a decir, yo soy súper insistente con los pacientes que tienen, por ejemplo, displasia broncopulmonar o pacientes que han tenido infecciones respiratorias que están en control en broncopulmonar, que ojalá no ponerlo al lado de los adenovirus, porque los adenovirus intrahospitalarios sabemos que son, tenemos mayor factor de riesgo para estos niños. Ya, los niños que evolucionan con síntomas persistentes van a evolucionar con los criterios de bronquiolitis literante, que es la obstrucción severa y a la larga con estos pulmones en el fondo que son muy dañados. Ahora, el diagnóstico tardío puede ¿Qué es lo que provocar suena? el, Eso, ya, buena. Ya. Noemí, por favor, apague su micrófono. ya, el diagnóstico tardío puede provocar complicaciones más graves y para esto, estos argentinos que son Colon y Tepper hicieron un índice predictivo, ya que es un score de BOPI. Ya, y uno le da un puntaje de hasta 7 y en el fondo uno tiene una historia clínica típica que le suma puntaje, un escáner con un patrón en mosaico y la historia de un adenovirus positivo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente que lo estoy viendo en el poli o está hospitalizado y tiene antecedentes o tiene estos factores de riesgo, ojo con ese niño, sobre todo si yo le doy cursos de corticoides o uso salbutamol y no tiene buena respuesta, ¿ya? Nos ha pasado también que usan corticoides en varias oportunidades y el paciente queda igual y a la larga terminamos sumando el equipo endocrino al niño, ¿ya? El gol estándar, como la gran mayoría de las cosas en medicina, es la biopsia pulmonar, ¿ya? Hay daño, inflamación de la estructura epitelial, es una enfermedad de la vía aérea pequeña, ¿ya? Ahora hay una proliferación fibrosa, aquí vemos el lumen que está estrecho, hay una obstrucción parcial o completa del lumen de los bronquiolos terminales y respiratorios. Ahora, ¿cuál es el problema de la biopsia? Que es un estudio invasivo y que la distribución de las lesiones es heterogénea. Entonces, el problema, el resultado puede haberse afectado dependiendo de la toma de muestra del cirujano. Ahora, cuando uno tiene una sospecha de alguna enfermedad intersticial o un BOPI, lo que uno hace habitualmente es revisar el escáner junto con los radiólogos y con los cirujanos e ir a tomar la muestra dirigida del sitio más afectado para llegar al diagnóstico. ¿Ya? Y el tratamiento es fundamentalmente empírico y de soporte, ya que no hay un protocolo terapéutico aceptado universalmente. Y habitualmente lo que a nosotros nos pasa es que llegamos tarde, llegamos cuando ya tenemos el daño pulmonar establecido. ¿Ya? En general, como sabemos que el daño pulmonar es mediado por el sistema inmune, las intervenciones buscan suprimir la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y los objetivos son básicamente evitar la hipoxemia. Recordemos que los pacientes que evolucionan con hipoxemia a la larga pueden evolucionar con hipertensión pulmonar y con falla cardíaca derecha y eso le empeora mucho el pronóstico. El apoyo nutricional, que es fundamental también, mejorar la obstrucción bronquial, reducir la broncorrea con kinesioterapia, prevenir las sobreinfecciones y tratar el reflujo. Es importante mencionar también todo el apoyo nutricional que necesitamos, porque si es un paciente, nosotros sabemos que, yo siempre le digo a los becados, la gracia que tienen los pulmones es que son dos, pero aguantan hasta cierto punto. Entonces, si yo tengo un pulmón dañado, tengo dos periodos básicos fundamentales para recuperar función pulmonar, y uno en los primeros 2 años de vida, cuando los niños crecen, aumentan de peso harto y aumentan en talla, y el otro es en la adolescencia cuando aumentan en talla, porque la función pulmonar, una de las cosas que importa es la talla. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un lactante chiquitito que tuvo una infección grave por adenovirus y que está quedando bajo de peso, para mí eso es grave, porque en el fondo yo sé que tiene función pulmonar disminuida. Entonces, el apoyo nutricional es fundamental para recuperar función pulmonar a largo plazo. Yo tengo que pensar que ese niño los pulmones le tienen que durar hasta los 80 años. Entonces, no quiero ver que tenga los 50 años usando oxígeno. ¿Ya? Si hay reflujo, tratar el reflujo y siempre prevenir las sobreinfecciones. ¿Ya?
Lo mismo que decía de la oxigenoterapia, evitar la hipertensión pulmonar y asegurar el incremento estatural, uno debiera tener una saturación objetivo mayor o igual a 93%. En hipertensión pulmonar uno siempre habla mayor a 95%. Ya la quine respiratoria es fundamental para nosotros, para el manejo de secreciones, especialmente en pacientes con la bronquiectasia. Ya se puede incluir el uso de solución salina hipertónica inhalada, pero lo fundamental es la rehabilitación cardiopulmonar. Si yo tengo un paciente, un escolar, que tiene función pulmonar disminuida, en BOPI o en cualquier otra enfermedad pulmonar, es fundamental hacer medición de espirometría, hacer test de marcha y hacer otro estudio y mandarlo a rehabilitación cardiopulmonar para recuperar función. Ya el apoyo nutricional que había dicho anteriormente es fundamental para la neoalveolarización. Los pulmones siguen creciendo después de que uno nace, no termina cuando uno al nacer el desarrollo pulmonar. ¿Ya? Y el uso de antibióticos cubriendo hemófilo influenza y estreptococo neumonía fundamentalmente. Con respecto a los broncodilatadores, es importante que lo que dije antes, la limitación al flujo aéreo en la bronquiolitis obliterante es fija. O sea, no hay una respuesta, es una espirometría y una basal y después le hace el salbutamol, queda igual. No hay una respuesta al broncodilatador. Generalmente es irreversible, pero puede aliviar los síntomas y mejorar la función pulmonar en algunos pacientes. Entonces uno debería probar, debería hacer una prueba con salbutamol. Ya los corticoides inhalados se usan en forma frecuente, aunque la eficacia no ha sido demostrada mediante estudios específicos. Y lo que sí sirve, pero lamentablemente llegamos habitualmente tarde, son los pulsos de metilprednisolona, que habría una evidencia de que la obstrucción de las vías respiratorias puede responder a los corticoides sistémicos, y eso se administra en pulso. Habitualmente lo que se sugiere entre 3 semanas y 3 meses posterior a la lesión inicial, ¿ya? Porque después ya de 3 meses deberíamos tener, o teóricamente tenemos una lesión irreversible. ¿Ya? Y se administra en pulsos de metilprednisolona, pulsos altos de día 30 miligramos kilo día, durante 3 días consecutivos, repetidos mensualmente hasta por 6 meses. ¿Ya? En general, nosotros no lo hemos hecho mucho porque, como dije, llegamos tarde, llegamos con el diagnóstico ya establecido. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Es que reduce las exacerbaciones, reduce las hospitalizaciones y mejora la oxigenación. La citromicina en respiratorio se usa como un inmunomodulador, ¿ya? Y ayuda a reducir mediadores inflamatorios, interleuquina, interferón alfa, ya toda la parte, la respuesta inflamatoria. Y la terapia FAM, que es fluticasona, citromicina y montelukast, que se usa harto en la síndrome de bronquiolitis obliterante post-trasplante, tanto en el H pulmonar, post-médula, o en el trasplante pulmonar. La verdad que no hay estudios controlados en bronquiolitis obliterante postinfecciosa, pero se extrapola su uso a esto. Ya, y finalmente lo más importante es la prevención de infecciones. Recordar que tenemos un calendario actualizado de vacunas, la inmunización con nirsevimab. Los pacientes menores de 2 años que tienen antecedentes, que son prematuros o cardiópatas, debieran recibir su segunda dosis este año. Ya, y la campaña de vacunación influenza y COVID también en estos pacientes desde los 6 meses. El 2 de abril se se hizo la resolución en que entran todos los niños mayores de 6 meses con vacuna COVID, con daño pulmonar crónico, secundario, cualquier patología. Entonces, conclusiones, que en pediatría la bronquiolitis obliterante postinfecciosa es una enfermedad pulmonar poco frecuente que produce una obstrucción irreversible del flujo aéreo. El adenovirus es la causa principal. El diagnóstico se basa en la historia clínica, la demostración de la obstrucción fija al flujo aéreo y hallazgos específicos en el escáner de alta resolución. No hay protocolos de tratamiento definitivos ni curativos y que se sugiere que el daño al epitelio respiratorio es el mecanismo central, lo que abre en el fondo nuevas puertas para la investigación de biomarcadores y terapias futuras. Ya, y eso sería. Muchas gracias, Erika, por la presentación. Creo que es súper importante en este periodo que se nos viene, que es el invierno, que vamos a empezar a tener infecciones respiratorias. Doy la palabra, opiniones, doctora Prado. Muchas gracias, Erika. Yo quería preguntarte por el Cidofovir, por el tratamiento antiviral en las infecciones por adenovirus. ¿Hay alguna recomendación en caso que uno sospeche que esa infección va a ser grave, que hubiera mejor resultado si uno usara el antiviral? Yo creo que esa sé que es respuesta un la poco... pueden dar mejor los infectólogos que yo, porque en realidad las recomendaciones nuestras no lo mencionan.
Si hay algún No, infección. no sé, Jan. No, no hay nada. Hernán, Con respecto al sidofovir, tenemos más la experiencia de médula ósea, los trasplantes, pero que realmente ahí ustedes saben quién no tiene muy buenas migas con el riñón. ¿Ah? Realmente es muy nefrotóxico. Yo quería, así eso, pero no sé si, tampoco no tengo conocimiento que lo usemos en otro contexto. Es muy tóxico con respecto ¿están pegando un infectólogo? Yo quería hacer un comentario general, para que se prepare la respuesta. Eh, Agradezco mucho la presentación de la doctora Inostroza, pero, y por supuesto que me llega el recuerdo, ¿cierto, Anita? Que cuando a principios de los 90 veíamos muchas infecciones por adenovirus graves, con secuelas, incluso niños, recuerdo alguno que llegaba a operarse de una hernia y terminaban con oxígeno en la casa. Esa fue terrible. ¿Ah? Afortunadamente, eso era la época en que el serotipo 7H andaba haciendo sus estragos por el Cono Sur. Pero también una llamada a la calma que en general en este hospital vemos mucha bronquiolitis obliterante post-trasplante porque somos un centro de trasplante, pero no es lo más frecuente. Esto podría ser más frecuente. Y lo otro, que las infecciones por adenovirus, la gran mayoría son buenas, no pasa nada, faringitis de repente, así que hay que tenerlo presente. Pero siempre sospechar cuando un asmático se comporta en forma no esperable, no tiene una buena respuesta al tratamiento. En general, el asmático tiene buen tratamiento y siempre responde. Esa es la clave, la reversibilidad. Cuando eso no ocurre, hay que pensar en el diagnóstico diferencial de alguna patología, virosiquitis o un daño postviral, por ejemplo. Eso, la palabra se la cedo. La verdad que no tengo experiencia. Como mostró la doctora Inostroza, el daño es por la respuesta inflamatoria. Entonces, probablemente a esa altura la replicación viral no cumple ningún rol. Así que llegamos tarde con el antiviral. Y lo que decía el doctor Sepúlveda, los efectos adversos superan, yo creo que los beneficios en una infección aguda en que no sabemos cuál va a ser la evolución. hay una pregunta, ¿el virus incisional respiratorio está incluido en esta patología? Porque tú no lo Sí, mencionas. está incluido, pero es muy poco frecuente con virus sincicial. Es menos frecuente, o Sí, sea, ¿tú crees menos que frecuente. la inmunización no va a marcar una diferencia en cuanto a ahora que tenemos tan poco virus incisional, que en el Yo fondo creo que sí marca diferencia. que vayan a disminuir los Sí, pacientes, digamos? sí. ¿Mm? No sé si para BOPI, pero para daño pulmonar secundario o otras complicaciones sí, Otra porque el virus complicación. sincicial puede que no sea causa de bronquiolitis obliterante infecciosa frecuente, afortunadamente en pediatría, pero si es la causa principal de neumonía grave en niños y cae en la ventilación mecánica y esa otra causa en el fondo de daño pulmonar crónico a largo plazo, se suman varias cosas. Anita Lillo. Gracias, Erika. Yo quiero hacer una pregunta en relación a los pulsos de metilprednisolona. ¿Cuál sería el momento para usarlos? Porque tú dices, en general el diagnóstico se hace muy tardío, pero si es una buena alternativa como para prevenir un daño tan severo como el que mostraste, ¿en qué momento uno debería pensar en usar ese tratamiento? Lo que mencioné ahí en la presentación, ojalá antes de los 3 meses de la lesión inicial. El paciente, lo que yo decía, o sea, yo creo que son varias cosas que se suman. Una es un lactante que es previamente sano, sexo masculino y que tiene una sintomatología obstructiva persistente. Lo que decía el doctor Sepúlveda, el asmático, el niño que es asmático, yo le doy salbutamol y le doy prednisona y a las 48 horas ya no sibila. Aquí la sibilancia es sinónimo de obstrucción, no es la secreción, no es otra cosa. Es la sibilancia, pero el asmático, en el fondo, yo le doy salbutamol, le doy una buena dosis de prednisona y en 3 días está sin oxígeno. El niño que persiste con requerimientos de oxígeno, que persiste sibilante, a pesar de todo el tratamiento con corticoides, que se vuelve a hospitalizar, que tiene antecedentes de una infección severa, uno debiera estarlo mirando. ¿Ya? Esta niña que yo mencioné es una niña que era sana y que se agarró un adenovirus que cayó acá en un alto flujo, que tampoco es una infección tan severa, y llegó con diagnóstico de un debut de asma severa, que está súper bien planteado. Pero lo que nos llamó la atención a nosotros es que ves que personalmente a mí que yo la vi, que ves que la examinaba, sibilaba, le daba corticoides, sibilaba. Entonces, ahí uno debiera pensar, cuando tienen síntomas persistentes, cuando no hay mejoría, o sea, todos los niños se enferman. Nosotros yo siempre digo a los papás cuando van a Virulandia, cuando van a jardín infantil, el niño es un moco con tos todo el año, pero hay periodos libres de enfermedad.
Eso hace la diferencia. O sea, si un niño se enferma, uno sabe que va a tener 7 de 10 síntomas, pero si el niño llega a su casa, se mejora, vuelve al jardín, se enferma, pero tiene periodo libre de enfermedad. Yo creo que eso es lo que uno debe preguntar dirigidamente. En todo caso, no es una decisión fácil, ¿ah? Porque No, someterlo a bolos de prednisolona en forma secuencial, tú decías que uno semanal o sí. cada cierto tiempo y varios episodios, hay que tomar las decisiones en forma adecuada, digamos, en el sentido de que la histología que podría ser el gold standard, que te dice estamos, entonces ahí tu parte, es la excepción. Digamos, el diagnóstico está básicamente en lo que tú dices, en la radiología y en la clínica, en esta evolución tórpida de un cuadro respiratorio, que son dos procedimientos que son no del todo seguros para plantear, y ya, iniciamos con los bolos semanal por 6 meses, que no es broma, digamos, empezar con Sí. bolos. Ahora, ¿qué nos ayuda a nosotros? Si tenemos el planteamiento diagnóstico, en el fondo que evaluación para el especialista y un escáner de alta resolución. Eso fue lo que nos hizo el diagnóstico con esta niña, porque quedaba pegada, no respondía, le dábamos pulso de prednisona, le hacíamos espirometría y la espirometría no tenía ni un cambio, ¡tac! Y no hizo el diagnóstico. En un lactante, en el fondo, que tiene un comportamiento inhabitual, uno debiera pensar en otras cosas. En niños es súper importante la parte respiratoria. La mayoría de las enfermedades respiratorias en niños son leves, afortunadamente, pero los pacientes que se comportan mal terminan con daño pulmonar. Y nosotros no lo vemos porque yo les muestro siempre a los becados en el poli. El niño llega caminando, pero si uno le pregunta dirigidamente al hacer ejercicio, o sea, no camina, perdón, sube la escalera, se cansa. Los niños a la larga tienen daños pulmonares crónicos que repercuten en su vida y hay que pensar que esto puede ser un inicio del época en el adulto. Entonces, si yo estoy tratando a un paciente de 5 años que tiene un daño pulmonar crónico, tengo que cuidarle sus pulmones porque no quiero que a los 40 años ande con un balón de oxígeno. Entonces, ese es como el mensaje, pensar siempre mal cuando un paciente se comporta en forma inhabitual en la parte respiratoria. Perfecto. Me llamó la atención de que no hayan estudios que permitan definir la utilidad de los corticoides inhalados, que son tan frecuentes y de uso tan corriente en el asma y en los niños que tienen estos cuadros repetidos, que no haya ni para bueno ni para malo como resultado. Porque no es un medicamento extraño de uso, muy, es de alto uso, entonces que no se sepa si realmente tiene utilidad o no, que no se hayan hecho estudios, me llama la atención. Yo creo que es porque la incidencia y el diagnóstico, la incidencia es variable, entonces los estudios son, no hay estudios bien hechos, porque en enfermedad poco frecuente son como reportes de casos descritos. Ese reporte de los adenovirus que mencionaba Hernán en Argentina, son los argentinos los que más experiencia tienen y los que tienen más publicaciones. Pero no hay así como consenso en bronquiolitis literante infecciosa por uso de corticoides, Perfecto. así Bien. inhalado. Gracias, doctor. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. No, que a propósito también de lo que decía de los corticoides inhalados, que un poco complementando lo que decía Erika, lo que pasa es que acá la fisiopatología es que ya hay fibrosis a nivel de la vía aérea pequeña. Entonces, no es algo, cuando ya está establecido el daño, el corticoide inhalado solo va a servir en un niño que además de bronquiolitis obliterante, tiene hiperreactividad bronquial, que se pueden sumar, ¿ya? Que es poco frecuente, pero se puede sumar. Pero cuando ya se estableció el daño, hay fibrosis, por lo tanto el corticoide inhalado ya no es mucho lo que va a poder hacer. Ya, un punto que quería destacar, que por ahí se mencionó que no se nos olvide nunca el diagnóstico diferencial con fibrosis quística en pacientes así, siempre estar pensando, porque de repente pasan periodos en que uno como se le olvida estudiar estos pacientes crónicos que hacen cuadros respiratorios y que la fibrosis quística puede estar escondida en este tipo de pacientes, digamos, no sé. No sé si es un diagnóstico diferencial frecuente que ustedes hacen. O sea, cualquier niño que tiene evoluciona con bronquitis obstructiva a repetición, uno lo enfoca, hay un porcentaje de pacientes que afortunadamente la gran mayoría son niños que tienen una vía aérea más chica, se obstruyen, se obstruyen, se obstruyen, se mejoran. Hay otro porcentaje que son los asmáticos, que tienen el API positivo, que son pacientes que tienen antecedentes personales o familiares de enfermedad alérgica, ¿ya? Que es otro gran porcentaje, que en el fondo esos son los respondedores a corticoides, que andan en general bastante bien. Pero tenemos otro porcentaje, que son los que siempre tenemos que investigar, que son las causas secundarias de bronquitis obstructiva a repetición o daño pulmonar en niños. Y ahí entra una enorme lista, entra fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, todo lo que son la inmunodeficiencia, enfermedad por reflujo severo, todas las malformaciones pulmonarias. A veces pasa que uno le toma, dice, no, este niño asmático, radiografía, tiene una malformación pulmonar,
ya todas las atresia esofágica con fístula traqueosofágica. Entonces, uno tiene que, insisto, no, el paciente que no se comporta de manera habitual, uno tiene que buscar causas secundarias. A nosotros nos han llegado pacientes con diagnóstico de asma que tienen fibrosis quística o que tienen otras enfermedades. ¿Una otra pregunta? Quería preguntar si el estudio genético que hoy día está tan de moda en muchas enfermedades se está incorporando en el análisis de estos pacientes. Tú mencionabas que en Argentina hay una razón por la incidencia que hay una cosa genética en que tienen este tipo de evoluciones frente a adenovirus. En los pacientes, un estudio genético que te permita diferenciar, uno es detectar una fibrosis quística, que tiene un patrón genético bastante definido, y este tipo de enfermedad que tenga también de repente alguna condicionante genética que tú puedas O sea, en el determinar. estudio del doctor Tepper en Argentina describen un haplotipo específico que se relaciona con la enfermedad, pero estudios genéticos así, hay algunas, se asume que hay factores genéticos porque hay poblaciones como la América del Sur y algunas regiones de África también que tienen más enfermedad, pero Acá no se incorpora al estudio. No sé si hay más preguntas. Hernán. Tenía vergüenza si decirlo o no, pero para graficar un poco esto de la bronquitis obstructiva, allá cuando estaba en la beca yo, el doctor Lederman, mi homenaje a un gran maestro, describió un niño que le tocó evolucionar en la ficha. Describió un niño que estaba con una bronquitis obstructiva así persistente y puso en la ficha. La bronquitis obstructiva es una enfermedad desesperante, no mejora con nada. Y después de muchos años he llegado a pensar que responde a misteriosos designios que los médicos ignoramos. Por el momento sigo con PUF, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la situación en aquellos años con la bronquitis obliterante. Muy bien. No sé si hay más comentarios, opiniones en el chat tampoco. Ya, Erika, un millón de gracias por tu presentación. Muy bien. Y terminó la reunión y no me vieron. Chavita, pero te dijeron, apague lo de mí, apague el... No, 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 pero ahora. ¿Era para ti? Sí. Acá